Como decía antes, el anteúltimo teórico del módulo, el último antes del receso invernal, porque la próxima es clase de repaso. Así que vamos a seguir trabajando sobre la idea de moverse estratégicamente. Empezamos a abordarla la clase pasada, el teórico pasado, y hoy vamos a seguir en esa línea, metiéndonos en lo que es el momento estratégico y todo lo que hace referencia a en qué ponemos el énfasis en este momento que nos propone Matus como uno de los momentos de la planificación estratégica situacional. Recuperamos ahí la última filmina con la que nos quedamos el teórico anterior. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, qué implicaba pensar estratégicamente, moverse estratégicamente, pensar en términos de estrategia? Un poco las cosas que recuperamos tienen que ver con definir la situación objetivo, seleccionar la estrategia adecuada, entender, razonar y actuar desde la idea de actor, de actora, manejar el concepto de situación y de escenario. En definitiva, bueno, lo que nos propone pensar estratégicamente es saber que estamos en un juego, como le gusta llamarlo a Matus, un juego social, que en la que tenemos reglas desiguales, que no nos manejamos en un escenario en el que todo, digamos, todo se puede de alguna manera anticipar, que como veíamos el teórico pasado, convivimos con actores, con actoras, interactuamos, que tienen cada uno sus planes, que tienen cada uno, definen sus propios rumbos, sus propias estrategias, sus propios direccionamientos e intereses, y bueno, las reglas de este juego son desiguales y en función de eso también tenemos que pensar nuestros procesos de planificación, ¿no? Sabiendo que no todo es anticipable, que no todo es predecible, que el futuro se construye día a día y que de alguna manera nosotros tenemos que encontrar la forma de que haya algo, digamos, que haya una definición de un rumbo que nos direccione, ¿no? Y que ese rumbo pueda ser pensado en función de lo que nosotros venimos haciendo a partir de que comenzamos el proceso de planificación, que tiene que ver con, bueno, la explicación de esa situación inicial, y en función de la explicación de esa situación inicial, el análisis de los problemas, y la explicación también de cada uno de esos problemas, la descripción, la ponderación, podamos empezar a tejer, digamos, trazar, perdón, no tejer, trazar un horizonte posible y deseable, ¿no? Entonces, ahí ustedes por ahí recuerdan que nosotros trabajamos, cuando trabajamos con el mercado de la Ribera y cuando trabajábamos en el ejemplo, esto que nos graficaba de alguna manera el movimiento de la planificación, ¿no? Eh, Ahí partíamos, como decía recién, de una situación inicial en la que empezamos a relevar los problemas que, digamos, la realidad tal cual la encontramos hoy, no en términos de fotos, sino en términos de, bueno, pensar digamos, qué procesos históricos constituyeron esa realidad con la que hoy nos encontramos, y también la pensamos en función de lo que tiende a ser, ¿no? Si no hay intervención, ¿qué puede pasar con esos problemas con los que nosotros nos encontramos en cualquier proceso de intervención? Eh, ¿Qué puede pasar si nosotros no los abordamos, ¿no? Y ahí pensamos en la situación futura, qué tendría a ser, qué puede, digamos, en qué se puede convertir esa realidad que nosotros estamos analizando si no hay intervención alguna sobre ella. Y también pensábamos en el horizonte que nos planteábamos, ¿no? Digo, bueno, cuando nosotros hablábamos de problemas, hablábamos de, bueno, partimos de que pensamos que hay una realidad que no debe ser como es, que hay algo que nos incomoda, que hay algo que consideramos que tiene que ser diferente y que además no podemos como naturalizarlo como un paisaje de la realidad, ¿no? En la que hay situaciones que son desfavorables y serán desfavorables siempre. Esto tiende como a naturalizar
las desigualdades también de lo social, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la posibilidad de modificar esas realidades que nos incomodan, que nos duelen, que sabemos que son, que impactan en forma negativa, que vulnerabilizan a la población con la que estamos trabajando, a nosotros mismos, digo, lo podemos pensar en una intervención, lo podemos pensar en términos sociales más generales, digamos, no sé, pienso en el patriarcado, pienso en las situaciones de violencia, pienso digamos, en varias situaciones de desigualdad en las que nosotros queremos modificar, queremos impactar, queremos llegar a que eso no suceda. Bueno, establecemos en ese marco horizontes que tienen que ver con, bueno, cómo queremos que esa realidad se dé en el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver con la situación deseada. Pero Matus va a complejizar un poco más y va a hablar de todo lo que tiene que ver con trayectorias, ¿no? Con trayectorias, y él habla, digamos, incorpora la idea de los arcos, ¿no? De los arcos, perdón, de los arcos que ahora lo vamos a ver un poco mejor, que los piensa como caminos, ¿no? A ver, espera que se me pone. Él habla de la posibilidad de pensar en ese programa direccional y de ir evaluando cómo se desarrolla ese programa direccional que nosotros nos trazamos, ¿no? Digamos, esta gran estrategia, este plan en el que nosotros pensamos desarrollar nuestro proceso, a partir del que nosotros desarrollamos nuestro proceso de planificación, ¿no? Entonces, él habla de tres tipos de arcos, que son los arcos de coyuntura, el arco direccional y el arco de utopía. Ahora los vamos a ver en las próximas filminas, pero lo que me interesaba que pudieran ver ustedes en este gráfico es esto que tiene que ver con, bueno, cuál es la estrategia que nosotros vamos a desarrollar, qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder achicar cada vez más esta brecha que se da entre la situación, entre lo que es y lo que queremos que sea, ¿no? Entre lo que es la realidad hoy y el deber ser, esta brecha que nosotros identificábamos cuando formulábamos los problemas, ¿no? Entonces lo que me interesaba que ustedes pudieran ver es esto de que la planificación estratégica va a vincular, como dice ahí, los problemas con los resultados, ¿no? Porque nosotros identificamos problemas, identificamos, como veíamos cuando veíamos el ejemplo del mercado de la Ribera, identificábamos problemas que pensábamos que eran los que, digamos, identificábamos y analizábamos que eran los que impactaban con mayor fortaleza en la producción de esa situación en la que estábamos interviniendo, ¿no? Y a partir de esos problemas y de la identificación y trabajo sobre esos problemas, nosotros queremos llegar a determinados resultados, ¿no? Y esos son los que vamos estableciendo y los que vamos definiendo para pensar en esa estrategia en la que estamos trabajando. Ahí dice algo que ustedes ya saben, digo, porque lo vinimos trabajando en los teóricos anteriores, y creo que también lo fueron trabajando en los prácticos, que la situación objetivo se construye a partir del análisis de estos problemas que debemos enfrentar, analizar, y definir en términos también de la gobernabilidad que tenemos, ¿no? Lo que veíamos en los teóricos pasados. Bueno, qué variables controlamos, cuáles no, con qué problemas nos podemos meter y con cuáles no, y eso nos va a definir, digamos, nuestra imagen objetivo, nuestra situación objetivo, el rumbo que nosotros encaramos en ese proceso de planificación. La relación entre lo que nosotros queremos hacer y lo que realmente podemos hacer es lo que define al momento estratégico, ¿no? El análisis de lo que queremos hacer y lo que podemos hacer, y también las posibilidades que tenemos de construir otras condiciones, que es lo que un poco vamos a ir abordando hacia el fin de la clase de hoy. Por eso dice este análisis, la definición de lo que haremos para lograrlo y el generar condiciones es parte del momento estratégico, que es en el que nos estamos centrando desde el teórico pasado.
no me pasa acá, ahí está. Ahí un gráfico que nos ayuda a pensar un poco más los arcos. Los arcos es como una herramienta, esta definición de arcos que parece tan como lejana a un proceso de planificación, lo tenemos que pensar en función de cómo vamos evaluando nuestro proceso de planificación y cómo vamos garantizando que ese proceso de planificación se direccione hacia el rumbo que nosotros queremos que se direccione y que fijamos. Fijamos no en términos estáticos, ¿no? Porque como ustedes saben, la situación objetivo no es una situación que quede de una vez y para siempre, sino que es de alguna manera es este horizonte que nosotros planteamos, pero que de acuerdo a las modificaciones que se van haciendo en la realidad, los nuevos problemas que aparecen, las evaluaciones que nosotros hacemos en función de este proceso de planificación, puede ir variando, porque son cortes, son como hitos a los que nosotros queremos llegar y que vamos trabajando para ello. La posibilidad de pensar en los arcos nos permite pensar en esta evaluación, de cómo se va desarrollando nuestro proceso de planificación y cómo esas acciones que nosotros vamos desarrollando llevan el rumbo que nosotros queremos o no. Y ahí Matus habla de estos arcos que yo les decía antes, que son el arco de coyuntura, el arco direccional y el arco de utopía. Nosotros estamos hablando de un horizonte del tiempo del plan. Para traducirlo, ¿en qué pensamos en el horizonte del tiempo del plan? Digo, cuando nosotros hablamos del horizonte del tiempo del plan, ¿de qué estamos hablando? Del tiempo que tenemos en la situación en la que estamos interviniendo, ¿no? Tal vez es un tiempo breve porque estamos cumpliendo digamos, una labor específica en una organización determinada. Tal vez es un tiempo más, digamos, más amplio porque estamos desarrollando un proceso de intervención en un lugar en el que trabajamos, pero que también ese tiempo nos lo va a marcar la situación concreta en la que intervenimos, el problema en el que estamos interviniendo, la necesidad de resolución de ese abordaje de esa situación y el abordaje de esa situación, ¿no? Entonces el horizonte del tiempo del plan es importantísimo de tener en cuenta porque como decíamos la clase pasada y ustedes mismas traían, cuando traían ejemplos de las prácticas, cuando nosotros no hacemos ese cálculo, no tenemos claro y no hacemos esa relación entre el tiempo y lo que estamos planificando, probablemente eso nos vaya a traer problemas porque haya muchas cosas que no las podemos terminar de realizar o se nos acaba el tiempo posible para nuestra intervención y nos quedamos con los procesos a la mitad, ¿no? Entonces, el horizonte del tiempo del plan es en el que vamos a analizar nosotros digamos, las acciones que vamos realizando y cómo las vamos evaluando también. Acá tenemos entonces este vínculo que Matus va a hacer entre lo que tiene que ver con el arco de coyuntura, el arco direccional y el arco de utopía. Para traducirlo, digamos, ¿de qué se trata el arco de coyuntura? Ustedes como ven es el que une la situación inicial, la situación en la que partimos, con la situación siguiente inmediata. Es como, digamos, el cambio situacional inmediato que nosotros pensamos, que nosotros generamos para llegar a lo que es la situación objetivo. Va a haber muchas de estas acciones, va a haber muchos de estos procesos en los que son cambios situacionales que aportan a la llegada, digamos, a la estrategia que nosotros establecemos para llegar a la situación objetivo. Estos cambios situacionales tienen que ver también con los objetivos que nosotros perseguimos, ¿no? Y los resultados a los que queremos llegar en función de eso. Entonces, el arco de coyuntura tiene que ver con eso, con esas acciones que nosotros vamos realizando y cómo van aportando al logro de esa situación objetivo. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros permanentemente tenemos que estar mirando si esas acciones que nosotros estamos desarrollando, si esos procesos que nosotros estamos generando van en el rumbo que queremos o no van en el rumbo que queremos.
digamos, hay cuestiones que las generamos nosotros y hay cambios que se dan a partir de situaciones externas a lo que puede ser, digamos, nuestro proceso de planificación, modificaciones externas, modificaciones de la realidad, o cuestiones que no estaban planificadas y que aparecen e irrumpen en esa realidad en la que nosotros estamos interviniendo, y provocan determinadas modificaciones. Bueno, ¿cómo nosotros trabajamos para que de alguna manera, bueno, usted no lo vimos acá, lo de las trincheras, pero Matus habla de trincheras de la planificación, que una es la reacción veloz ante la sorpresa, y otra es el aprendizaje ante los errores, ¿no? Entonces, bueno, yo relacionaba también con esto, con la posibilidad de reaccionar inmediatamente ante estas situaciones que se nos presentan, que no siempre son desfavorables, digo, pueden ser situaciones que son beneficiosas para nuestra planificación, cómo reaccionamos ante ello y cómo vamos capitalizando todas esas modificaciones que se dan en la realidad. Digamos, el arco direccional es el que justamente marca la dirección del plan, ¿no? El que une la situación inicial con la situación objetivo, que ahí se ve recto, pero como ustedes saben y lo trabajamos, es una trayectoria que es más bien zigzagueante, que se encuentra con obstáculos, que se encuentra con modificaciones, que se encuentra con planes de otras y de otros, que impactan de alguna manera también en nuestro proceso de planificación. Y tal vez, digo, pensándolo en una intervención, son retrocesos lógicos, digo, nosotros llevamos adelante, estamos interviniendo en un centro de salud, estamos trabajando en función de alguna problemática determinada, y digo, y irrumpe alguna otra situación, algún otro problema. Las madres con las que estábamos trabajando, las familias con las que estábamos trabajando en función de procesos que tengan que ver con enfermedades respiratorias, les aparecen otras situaciones o no pudieron, no pensamos, no tuvimos en cuenta algunas cuestiones de la realidad cotidiana de ellas que impactaban en lo que tenía que ver con todo el trabajo de prevención y promoción que estábamos haciendo. Bueno, eso de repente implica un retroceso en lo que nosotros estamos llevando adelante, y por eso las trayectorias zigzagueantes, ¿no? Digo, bueno, eso no es algo que va en su camino siempre sin ninguna turbulencia, sino que aparecen estas cuestiones que nosotros vamos teniendo en cuenta y vamos trabajando para poder alcanzar la situación objetivo hacia la que nos dirigimos. Y el arco de utopía, que es, digamos, dice, queda por fuera del horizonte del tiempo del plan, porque sabemos que tal vez es algo a lo que no vamos a llegar. Digo, hoy nombraba el patriarcado, digo, nosotros trabajamos con situaciones de violencia de género, de violencia doméstica, y tal vez, digo, todo lo que tiene que ver con el patriarcado, con trabajar porque no, digamos, no tenga porque se caiga en definitiva, porque dejen de establecerse esas relaciones de desigualdad, nos va a quedar por fuera del horizonte del tiempo del plan. No es algo que vamos a nosotros abordar en el momento en que estamos abordando las situaciones de violencia en las que estamos interviniendo, en donde sea. Pero sin embargo, de alguna forma es algo que nos direcciona, que nos marca un rumbo, que nos marca un lugar hacia donde queremos llegar, y la posibilidad de ir estableciendo cada vez la ampliación de esos márgenes para poder llegar digamos, realmente a que eso así no suceda más, ¿no? Bueno, los movimientos feministas, todo lo que se vino haciendo y lo que se vino logrando en este último tiempo, en esta última semana, todo lo que tiene que ver con el cupo laboral trans y demás, nos marcan que permanentemente los procesos históricos van ensanchando los márgenes de lo posible, ¿no? Entonces, de alguna manera, el arco de la utopía tiene que ver con eso que todo el tiempo se corre, que todo el tiempo nos genera ese motor para ir modificando las situaciones en las que estamos trabajando. Vamos hasta acá, estoy yendo muy rápido como siempre, no sé si dicen algo en el chat. No, vamos bien. ¿Vamos bien, Fede? Bueno, genial. Bueno.
Entonces, para llevarlo, él lo trae de las matemáticas, ¿no? Y de lo que tiene que ver digamos, como con los nudos que se unen y que generan una red. Pero, digamos, para llevarlo a una cuestión más amigable, hablamos de caminos imaginarios, ¿no? Porque lo de los arcos no es algo que se puede operacionalizar en el proceso de planificación. Son como cuestiones más conceptuales, ¿no? Entonces dice lo que decíamos antes, que el arco coyuntural une la situación inicial con la situación inmediatamente siguiente, puede ser la acción perseguida como objetivo y referirse a una acción capaz de producir ese cambio. Entonces en definitiva se habla, que ahora lo vamos a ver más, pero de como el uso de los cambios, de los recursos que tenemos para producir los cambios situacionales, ¿no? El arco direccional es el camino que une la situación inicial y la situación objetivo, lo que veníamos diciendo recién, y el arco de utopía está fuera del horizonte del tiempo del plan, une la situación inicial con la utopía del actor, la actora que planifica, y constituye la guía direccional última del proceso de planificación. Bueno, un poco a lo que hacíamos referencia recién. Acá Matus lo define, digamos, en uno de los textos que ustedes tenían para leer, no para hoy, pero para una de las clases anteriores, dice, son valiosos instrumentos conceptuales para entender la mecánica del cambio situacional, cómo se va produciendo ese cambio situacional y cómo puedo ir evaluando ese cambio situacional al que quiero llegar. Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de esa situación objetivo, hablamos de una realidad diferente, pero no hablamos, como dice Ashley siempre, de una sumatoria de situaciones diferentes, sino que nosotros cuando hacemos toda esa explicación de los problemas, cuando hacemos todo ese relevamiento de los problemas que hacemos cuando hablamos del momento explicativo, digo, porque vamos haciendo de forma permanente en los distintos momentos de la planificación, cuando nosotros pensamos en impactar sobre esos problemas, es porque en definitiva estamos pensando en una realidad diferente, en una realidad que sea completamente diferente, no que sea la sumatoria de este problemita que voy trabajando, de este otro problemita que voy trabajando. Cuando yo trabajo en el ámbito comunitario, cuando yo trabajo en una organización, cuando pienso en la posibilidad de modificar determinados procesos que se dan en el espacio en el que me esté desarrollando, pienso en una realidad completamente diferente. Entonces eso, de alguna forma, es la situación objetiva, ¿no? Y los arcos nos permiten ir analizando esas trayectorias. Él lo va a relacionar, nosotros lo podemos relacionar con la idea que tenemos de la táctica y de la estrategia. La táctica como el uso o la asignación de los recursos para la construcción del arco de coyuntura hace como ese juego entre la definición más común de la táctica y cómo puede ser aplicado en el marco de la planificación estratégica situacional. Y la estrategia, cómo nosotros vamos usando esos pequeños cambios situacionales para crear un curso de acción que explicite un camino dentro del espacio, ahí está mal escrito, de posibilidades que contiene tácitamente el arco direccional. Bueno, ¿qué cosas son posibles? ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer? ¿Cómo creo posibilidades en el marco de esa trayectoria? Y cómo voy, digamos, capitalizando todos esos cambios que se dan como digamos, en el arco, en lo que tiene que ver con el arco de coyuntura, en esos pequeños cambios situacionales para capitalizar en una estrategia que voy definiendo y que voy trabajando. Iba a decir algo, pero bueno. Bueno. Y acá nos vamos metiendo un poco más en lo que tiene que ver con lo que vamos a abordar hoy, ¿no? ¿Qué es lo posible y lo necesario? Arranca preguntándose Matus en el capítulo, ¿no? Dice, debe ser, pero no puede ser pero no debe ser. ¿A qué los remite esto? A ver, si tuvieran que pensar.
sean buenos y participen, que ya estoy con la garganta seca. ¿A qué los remite todo esto con todo lo que venimos hablando, ¿no? Hola, yo pensaba que con esto que decías del patriarcado, ¿no? Como debe ser así, pero no sé si pensándolo yo en mi organización, si lo puedo modificar, digamos, como no sé si me lo pondría como un objetivo realizable dentro de mi plan a un año, por ejemplo. Claro. Y pensar un ejemplo que puede ser, pero no debe ser, se me ocurrió pensar que la organización empezó a cobrar el potencial trabajo hace poquito, o sea, el año pasado, a fin de año, por primera vez, y está bueno porque nos permitió un montón de cosas, pero al mismo tiempo no debe ser así, o sea, lo ideal es acceder a un trabajo digno, digamos, con con un salario, con obra social, y bueno, y todo lo que considera. Bien, bien, ahora retomamos si hay alguien más que quiere decir algo de lo que le dispara esto. Yo no. Sí. Diferentes planes en pugna. No escuché la primera parte, escuché diferentes planes en pugna. ¿Algo más dijiste? Me parece Misma que situación, ahí se lo relaciono. Ay, se no, corta no, un poco, Lisa. Se corta. Sí, Lisa, no te puedo escuchar. Por ahí si lo pones en el chat. O te apagás la cámara, capaz. Sí. En el práctico de recién salieron, chiques, a ver algunas cuestiones de estas, cuando planteaban hasta dónde relacionar lo que queríamos trabajar con cuestiones más estructurales. Va por ahí la pregunta de Ana. Ahí va. Por ahí me parece, teniendo en cuenta qué actor somos o qué papel jugamos nosotros en la organización o en la situación, y ahí sí decir, bueno, qué es lo que consideramos necesario como la situación objetivo, digamos, y qué es lo posible de acuerdo al papel que nosotros jugamos como actoras o como actores en esa situación. Y lo mismo con el deber, lo que se puede y lo que se debe, y al revés, lo que se debe y no se puede. Tal cual. Bueno, un poco en esa línea va, un poco en esa línea, y en lo primero que traía Sofía, por ahí en el primer ejemplo, también, o sea, él arranca preguntándose qué es lo posible y lo necesario, y entonces hay como algo que te guía, ¿no? Entonces dice, bueno, debe ser, pero hoy no puede ser. O sea, nosotros vamos hacia ese deber ser que nos fijamos como rumbo. Pero no puede ser en este momento porque no tenemos las condiciones, por el lugar que ocupamos, por los recursos que tenemos, por cómo se está dando esa situación. Es un análisis que él dice, que nosotras decimos, debemos hacer todo el tiempo, ¿no? Esa relación, esa articulación entre lo que debe ser y lo que puede ser. Y a la vez tenemos tal vez al alcance de nuestras posibilidades muchas cuestiones que sí se pueden abordar, sobre las que sí podemos trabajar, pero no es eso lo que nosotros queremos. Pensemos, paliativos de situaciones que no queremos que se desarrollen de esa manera. Bueno, sí, nosotros podemos hacer este abordaje haciendo 3 talleres, tenemos problemas de violencia en la escuela, hacemos 3 talleres donde trabajamos cuestiones que tengan que ver con la convivencia. Eso lo podemos hacer, está al alcance de nuestras manos, es sencillo, es fácil, es rápido. ¿Es lo que debe ser? ¿Esa es la manera en que nosotros queremos trabajar las situaciones de violencia en la escuela? No, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los procesos que se pueden desencadenar? Entonces, lo que en definitiva nos invitamos a pensar también, es que esto no quiere decir que nosotros solo trabajamos con lo que podemos y nada más. Una posición conformista, una posición de que, bueno, ya está, es hasta ahí, hasta acá, no, acá en este lugar que vamos a trabajar, si nadie quiere hacer nada. No, con esa organización, ¿para qué vamos a coordinar si nunca se preocupó
por la situación de nadie, no, con este movimiento no podemos hacer nada porque siempre estuvo en contra de todo. Bueno, digamos, lo que nos invita a pensar es cómo podemos nosotros, con el horizonte del deber ser, con lo que nosotros podemos llegar, generar esas posibilidades. Empezar a ampliar los márgenes, empezar a generar las condiciones para que ese deber ser pueda ser. Y en definitiva, organizar un proceso de planificación en el que nos empecemos a meter con lo que podemos, en el que empecemos a trabajar con lo que realmente podemos, pero estemos también en paralelo con nuestra cabeza, con nuestras acciones, pensando en cómo vamos ensanchando esas posibilidades, en cómo vamos generando las condiciones para llegar a ese deber ser al que nosotros queremos llegar. Ahí Lisa completaba su bien. intervención y en relación a lo que planteaba la compañera anterior, claro, en una misma organización los diferentes planes de intervención acorde a la perspectiva de cada actor. Está bien. Entonces, digamos, haciendo como una síntesis de lo que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, ya dijimos que pensar estratégicamente significa reconocer que no estamos planificando solos, que hay otros y otras con las que desarrollamos estrategias, digamos, desarrollamos cuestiones que tienen que ver con alianzas o con cuestiones que tienen que ver con algún tipo de oposición, digamos, a los planes que vamos desarrollando, ¿no? Pero lo claro es que nunca estamos solos, no podemos pensar la realidad sin la existencia de otras y de otros que juegan también ahí su propio juego, ¿no? En el que a veces coincidimos y a veces no. Y otra cosa a la que fuimos llegando como conclusión es que también esto implica pensar que nunca controlamos todas las variables que necesitamos modificar para alcanzar los objetivos. Esto ya lo sabemos, digamos, ya cuando hicimos el análisis de gobernabilidad, cuando pensamos en el lugar que ocupábamos, cuando pensábamos en la reconstrucción que hacemos en el análisis situacional y en las diferentes explicaciones, sabemos que hay cosas que no controlamos, que están por fuera de nuestro control, por fuera de nuestras posibilidades. Cuando nosotros pensamos en esa articulación, aparece la idea de viabilidad. Cuando nosotros pensamos en estas preguntas que se hacía Matus, y cuando pensamos y cuando tenemos la claridad de que estamos interactuando con otros, de que hay cosas que no controlamos, de que hay cosas a las que en este momento no podemos llegar, de que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de construir ese poder ser, digamos, eso es en lo que se centra el momento estratégico, ¿no? En cómo hacer posible, en qué es ese puede ser, cómo nosotros analizamos y trabajamos sobre esa posibilidad, ¿no? Sobre ese puede ser, que es lo que caracteriza el momento estratégico, ¿no? No sé si hay algo en el chat, porque yo veo que está naranja, pero... No, te debe haber quedado de las últimas intervenciones. No, Sí, y yo igual quería ver que también el debe ser está condicionado desde el paradigma que analiza uno, ¿no? Sobre la dimensión ideológica. Porque para lo que puede ser uno, el debe ser, por ejemplo, el debe ser de los funcionarios de Cambiemos, en su momento que estuvieron, es muy distante de del debe ser del que vemos ahora. Sí, tal cual, digo, bueno, y eso, porque eso tiene que ver, ese deber ser, tiene que ver con lo que nosotros trabajamos en el momento normativo y en la definición también de los problemas. Ese deber ser es el que nosotros o nosotras fija el actor que está, la actora que está planificando en función de cómo quiere que sea esa realidad, cómo espera que sea esa realidad a la que se quiere llegar, ¿no? Entonces, sí, claro que está cargado, digamos, hay por detrás, digamos, hay una idea de mundo, un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político. Cuando nosotros intervenimos en cualquier situación en la que sea,
Cuando, no sé, yo pienso en mi trabajo en la asesoría pericial, cuando trabajaba ahí, o pienso en mi trabajo en la secretaría académica, bueno, yo voy definiendo los deber ser. Bueno, yo quiero una facultad que sea inclusiva, quiero una facultad que pueda sostener la permanencia de estudiantes, que pueda sostener procesos de educación de calidad, que pueda sostener, digamos, propuestas pedagógicas que estén a la altura y que estén en consonancia con el perfil de estudiantes que nosotros tenemos en la facultad. Bueno, ese es el deber ser que nosotros nos vamos fijando, y claramente, como vos decís, tiene que ver con el actor, la actora, que es la que está definiendo ese horizonte al que se quiere llegar, ¿no? Sí, Corrado. No, que también pensaba, sí, o sea, esto es modo pregunta, afirmación, lo que sea. De esto que planteabas de pensar con lo que se puede trabajar hoy en día y de ir corriendo los márgenes de lo posible, también eso me parece que está bueno para pensar también con las expectativas que uno genera con los sujetos con los que uno trabaja. Digo, uno puede estar en, no sé, en un centro de salud y decir que va a cambiar las condiciones de vida de todos los habitantes de ese barrio y que va a mejorar no sé, la potabilidad del agua, pero bueno, después uno de ahí con la expectativa que genera, me parece que tiene que ver mucho con esto y que hay que tenerlo en cuenta al momento de cómo uno interviene, me parece que es fundamental. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahí digo, para poder evitar esas cuestiones es que, entre otras cosas, además de lo que es el análisis de gobernabilidad, Matus, digo, la planificación estratégica trae todo lo que tiene que ver con la viabilidad, ¿no? Y cómo trabajar en función de eso, justamente para evitar este tipo de intervenciones que terminan siendo de alguna manera irresponsables o digo, muy a pesar nuestro, ¿no? Porque uno no lo hace, o una no lo hace, supongo, en general, con ese sentido, pero la generación de expectativas en algo que no se puede sostener, es algo que impacta muy desfavorablemente en los procesos de vida de la gente, de las personas con las que nosotros trabajamos, y en nosotros y nosotras mismas como profesionales, en nuestras organizaciones, en los lugares en los que nos desempeñamos, ¿no? Entonces eso es como crucial, y es algo que todo el tiempo, digo, atraviesa todo lo que tiene que ver con esta propuesta de planificación estratégica, ¿no? Pensar situadamente, pensar en los tiempos que tenés, con la realidad que tenés, con los actores y las actrices que están interactuando en esta situación y que son parte de esto, con dónde vos estás parado, con cuál es el horizonte de tiempo que vos tenés, y con cuál es la realidad, digo, a partir de cuál es la realidad a la que querés llegar, ¿no? Entonces, eso es como una de las potencias de la planificación estratégica situacional, pensarlo. Hay una nena, un nene, alguien habló. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que vos decís. Bueno, y Matus propone analizar digamos, esta viabilidad en dos planos, ¿no? Como él plantea, habla de dimensiones y de planos. Nosotros también en la ficha lo trabajamos con lo que tiene que ver con recursos y resultados o productos, ¿no? Hay una viabilidad que es la más típica, un tipo de viabilidad que es la que en general todos analizamos, o digamos, es la primera que analizamos, que tiene que ver con los recursos con los que contamos y con los que no. Ahí podríamos poner algunos otros recursos, pero digo, partimos como de los más básicos, ¿no? La viabilidad política, económica, cognitiva y organizacional. Bueno, ¿con qué cuento yo? Digamos, ¿con qué cuento yo para desarrollar adelante esta línea de acción que yo quiero desarrollar? Tengo la viabilidad política, digamos, cuento quién soy en esta situación, o con quién puedo contar en esta situación. Yo quiero llevar adelante una nueva carrera. Bueno,
tengo la decisión política de decanato en este caso y del consejo directivo para poder desarrollar una nueva carrera. ¿Está la decisión política de llevarla adelante? Bueno, en el marco de en el marco de la facultad puede llegar a estar. Después hay otras instancias, ¿no? Bueno, bien sabemos de eso también, que te pueden trabar después todo lo que quiere ser el desarrollo de una nueva carrera. ¿Tenemos los recursos económicos para llevarlo adelante? Nosotros queremos intervenir, queremos desarrollar, bueno, esto que decía Conrado, ¿no? Estás en un centro de salud, querés generar el trabajo sobre la posibilidad de tener agua potable en el barrio. Digo, bueno, hay alguien que está definiendo eso, tenemos la decisión política de llevar adelante ese plan, tenemos los recursos, contamos, ¿quién soy en esa situación? Yo soy la trabajadora del centro de salud, no creo que llegue a mucho. Yo formo parte de algún ministerio, yo tengo, bueno, digamos, eso te va determinando como distintos planos, ¿no? Entonces, la viabilidad cognitiva tiene que ver con, volviendo al tema de la carrera, bueno, yo cuento con profesionales que puedan estar diseñando un proyecto de carrera, cuento con un equipo pedagógico que pueda pensar en cómo esa carrera se va a desarrollar, tengo expertas en la disciplina en la que quiero centrarme para poder pensar en un plan de estudios que tenga que ver con eso. Cuento con recursos humanos, con otras profesoras, otros profesores que puedan aportar en términos interdisciplinarios. En lo organizacional, ¿con qué tiene que ver? Con que si por ejemplo, yo puedo en la organización, digamos, contar con las diferentes áreas que requieren de ese proceso de elaboración de la carrera. Bueno, tengo los recursos organizativos, institucionales necesarios para llevar adelante eso. Cuento con un departamento de alumnos, cuento de alumnos, cuento con lo que tiene que ver con toda la estructura de una secretaría académica, cuento con una coordinación de carrera, cuento con, digamos, bueno, eso, todas esas preguntas, que lo digo yo porque estoy trabajando en la Secretaría Académica y es lo que más fácil me sale pensar, pero piénsenlo ustedes en cualquiera de los procesos de intervención, en cualquiera de los trabajos en los que se estén desempeñando, o piénsenlo también en función de las prácticas de formación. Si bien es una pregunta que es la más sencilla de hacer y en la que solemos centrarnos más los trabajadores y las trabajadoras sociales, los recursos con los que cuento, los que no cuento, muchas veces omitimos esas preguntas que parecen tan obvias y empezamos a desarrollar procesos que no son viables, que no son posibles. Esto que decía Conrado, ¿no? El ejemplo que traía Conrado. Entonces, digamos, el poder pensar en si yo cuento o no cuento con todos estos recursos es fundamental, pero no es lo único. No es lo único en lo que tenemos que pensar. Entonces ahí él nos propone, desde la planificación estratégica, se proponen otros planos de la viabilidad. Él habla de dimensiones y de planos, que tienen que ver con la viabilidad que se relaciona con a qué quiero llegar yo, ¿no? Con los productos y los resultados. Ustedes después van a volver sobre esto, pero si se acuerdan, digo, si se acuerdan cuando vimos las organizaciones y cuando vimos cadena de valor público, lo que relacionaba ¿se acuerdan de la matriz que relacionaba los insumos, los recursos con los productos y los resultados? Que había operaciones que hacían posible esos resultados a los que podíamos llegar. Bueno, digamos, para que nosotros lleguemos a esos resultados, nosotros necesitamos también pensar en si tenemos estas cosas que se ponen de manifiesto acá. La viabilidad de decisión, la viabilidad de operación o operacional, la viabilidad de permanencia. Bueno, yo lanzo a rodar una carrera.
tengo la viabilidad de decisión, pero necesito también de otros actores y otras actrices que puedan llevar adelante ese proceso que permita hacer posible esa carrera. No solo eso, sino que también tengo que contar con la posibilidad de saber que voy a poder nombrar un plantel de profesores y profesoras, que tengo los recursos, digamos, para sostener que esas profesoras, esos profesores, esos equipos docentes formen parte de un plantel que además se pueda sostener en el tiempo. Si yo no tengo, por ejemplo, los recursos para designar anualmente a esas docentes, a esos docentes, no puedo sostener, digamos, todo lo que tiene que ver con los distintos años de las carreras. Yo cuento con la estructura para, digamos, todo lo que tiene que ver con, como decíamos antes, con todo lo que se necesita en una organización para que una carrera se lleve adelante, pero además la puedo sostener en el tiempo, porque eso que lo vinculo también con lo que traían recién, es fundamental. Nosotros muchas veces empezamos con mucho énfasis un proyecto, con mucho énfasis alguna acción pensando en impactar en determinados problemas, en una escuela, en un centro, en donde nos desempeñemos, y no evaluamos, no pensamos que no tenemos la capacidad, las posibilidades de sostener eso en el tiempo. Entonces pasa que justo el que había yo determinado para que coordine ese taller, no, pero justo ese está cubriendo una licencia, entonces ese el mes que viene no está, no hay alguien que cubra ese taller ahora porque ese no está y tampoco se contrató a nadie para ese lugar. O pienso que la persona que estaba capacitada para llevar adelante estos talleres de sensibilización sobre determinada temática, no, ella se traslada todo el tiempo de una escuela para la otra, y entonces ella no va a poder sostener de acá a fin de año tal cosa, porque la verdad que en esta escuela viene cada 15 días, cada un mes, y justo le asignaron otra escuela no sé dónde. Digamos, todo eso que nosotros, si nosotros no evaluamos, si nosotras no evaluamos todo lo que tiene que ver con también la posibilidad de decidir, de operacionalizar y de sostener lo que nosotros nos proponemos, lo que nosotras nos proponemos y lo que definimos como necesario para intervenir en una situación, vamos al fracaso, digamos, o vamos a intervenciones que terminan siendo, como decíamos antes, de alguna manera irresponsables o que no nos conforman, que no nos van a conformar ni van a impactar de manera significativa o van a impactar mal y de manera significativa en los procesos en los que estamos trabajando. Entonces, lo que nos invita a pensar la planificación estratégica es cómo hacemos posible lo que queremos y la complejidad que tiene que tener ese análisis que nosotros estamos haciendo de la situación en la que estamos interviniendo, ¿no? No es, digamos, nosotros pensamos en desencadenar procesos, pero esos procesos que se desencadenan tienen que tener una evaluación permanente que nos permita pensar en cómo lo sostenemos en el tiempo, en cómo sostenemos esos niveles de decisión, en cómo sostenemos esas operaciones que creemos necesarias para llevar adelante, y cómo vamos haciendo posible cada vez más el horizonte que queremos construir, ¿no? Entonces, un poco con la viabilidad, la idea que también queremos que quede, si nosotros deseamos, bueno, si la gobernabilidad se analiza, yo analizo los problemas para pensar sobre qué tengo control, sobre qué no tengo control, sobre qué tengo un control compartido, sobre qué tengo un control absoluto. Lo que nos invita a pensar la viabilidad es en la construcción de esa viabilidad para los planes que tenemos, en cómo hacemos posible y que, digamos, cómo hacemos posible lo que queremos, y no solo cómo hacemos posible lo que queremos hoy, sino también cómo vamos construyendo otras posibilidades de acción, cómo vamos construyendo digamos, estos márgenes que puedan ir ampliándose y que puedan ir generando
un cambio real en la situación en la que estamos interviniendo, ¿no? Un poco eso, entonces nosotros decimos, bueno, la gobernabilidad se analiza, la viabilidad se construye. Todo el tiempo podemos estar en condiciones de ir construyendo esa viabilidad, y para eso necesitamos también de otras y de otros, ¿no? Y ahí va a nombrar, en la construcción de la viabilidad, también va a nombrar todo lo que tiene que ver con la relación entre actores y actrices, ¿no? Que pueden ser relaciones de cooperación, pueden ser relaciones de cooptación, bueno, van nombrando distintos tipos que hoy no los vamos a abordar, pero cómo nosotros podemos ir aportando a la construcción de esa viabilidad, cómo podemos ir ensanchando los márgenes. ¿Ya estamos en las 5? ¿Ya estamos en 5 y 5? 5 y 5, casi. Ahí hay una intervención que Ana plantea. Es interesante ver que cuando comenzamos a pensar en problemas, identificarlos, definirlos, una vez que los vemos escritos por cada uno de ellos, comenzamos a ver más problemas en los que en un principio no los teníamos en cuenta. Tal cual. Un poco hablábamos en el práctico la mañana de eso, de poder, ¿no? Como darnos cuenta de los problemas, un mapa de problemas. Sí, y digamos eso, bueno, y esto, definir problemas te permite esto, bueno, definir las fronteras, saber en qué te estás enfocando, pero también sabés que, como dijimos muchas veces ya, el abordaje de un problema seguramente implica el surgimiento de otros, ¿no? Nosotros trabajamos todo el tiempo con intercambio de problemas, ¿no? Eso es como una realidad. Pero también definirlos, analizarlos, describirlos, nos permite intervenciones más, mejores intervenciones, ¿no? Intervenciones situadas, pero intervenciones que nos lleven a realmente el abordaje que debemos hacer, y que no nos perdamos en el mar de problemas y de cosas que no sabemos bien sobre qué estamos impactando, sobre qué estamos interviniendo, qué estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente. Y ahí, perdón, en la línea de lo que está planteando Ana, con respecto a lo de la viabilidad que planteaba recién, está bueno sobre todo tenerlo en cuenta pensando en las poblaciones con las que solemos trabajar, y a veces con las expectativas que generan nuestras intervenciones, cuando no hacemos buenos análisis de viabilidad, cuando no analizamos qué margen de gobernabilidad tenemos o podemos llegar a tener, cuántas veces, digo, el entusiasmo que a nosotros nos genera la intervención o la posibilidad del cambio, genera no solo frustración en nosotros, que es un problema, pero también, digo, qué impacto a veces tiene eso justamente en las poblaciones con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por eso, digo, a veces, y también salió hoy en el práctico un poco esto de querer ir acotando, parecería que se achica tanto que uno puede incidir en algo como muy escaso, pero bueno, tal vez el tenerlo acotado lo hace posible, y no terminamos perdidos, como decía Ana recién. Tal cual, tal cual. Y después esto de construir viabilidad, de construir como otras posibilidades, también requiere de un trabajo permanente, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos, bueno, trabajamos esto que nos permite como hacer, digamos, saber, analizar en estas dimensiones, también nos permite, como decíamos antes, organizar nuestro proceso de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos por meternos con lo que nos podemos meter, pero eso no quiere decir, como decía Lore, que no estemos pensando en poder ampliar los márgenes, en poder meternos con otros problemas, pero ese meternos con otros problemas implica trabajo, implica sentarse, pensar, diseñar, pensar en diferentes estrategias, hablar con otros, pensar en ir, en sostener como vínculos con otras organizaciones, con otros actores, con otras actrices, digo, entonces todo eso es un trabajo permanente, digamos, que puede ir desarrollándose mientras nos metemos con los que podemos hoy, digamos, pero lo importante es tener la claridad, ¿no? De hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr y qué es lo que podemos lograr hoy y hacia dónde caminamos, ¿no? Que es un poco el desafío que nos propone la situación objetivo, que tal vez el nombre no nos dice nada, pero en definitiva lo que nosotros tenemos que pensar, que es esa dirección en la que nosotros queremos caminar y hacia la que podemos ir desde el lugar que ocupamos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que de alguna manera nos tiene que
entusiasmar para seguir el camino, ¿no? Bueno, última. Entonces, si el plan, decimos nosotros, es un conjunto de acciones que permiten a un actor, a una actora, enfrentar los problemas que lo distancian de la situación objetiva definida, entonces, digamos, si el plan es este conjunto de acciones que me va a permitir achicar esa brecha, entonces, como decimos siempre, el plan se completa en la acción, ¿no? Pero ¿cómo? Digo, bueno, ese es el título, de alguna manera, del próximo teórico, en donde vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el momento táctico operativo, donde vamos a retomar todo lo que tiene que ver con las operaciones, cuyo diseño tiene que ver o se relaciona más con lo normativo, pero que se pone en acción, en lo que es el momento táctico operacional o táctico operativo, y donde vamos a ver, bueno, cuáles son estas posibilidades de acción con las que nosotros podemos trabajar, ¿no? Y eso es lo que, bueno, le va a tocar a Ale, y lo veremos después de las vacaciones. Y que no es menor, porque ahí, digamos, Matus, cuando habla de los momentos, dice, bueno, los primeros momentos van muy encadenados, ¿no? El momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico. Se trata de conocer, de saber, de evaluar posibilidades, de pensar cómo se hace, de pensar hacia dónde vamos, pero es fundamental también que esos momentos estén retroalimentando todo el hacer concreto, y que ese hacer concreto se desarrolle siempre en vinculación, y que no subestimemos todo lo que tiene que ver con las acciones. Bueno, sí, ya hicimos todo, ya lo planificamos, y nada puede salir mal. Ahora cuando se echa a andar, se echa a andar. Y sin embargo, digamos, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando desarrollamos las acciones que están previstas, cuando desarrollamos esas líneas de acción que pensamos que son las que van a poder revertir esa situación sobre las que estamos trabajando, que son fundamentales de tener en cuenta. Así que bueno, hacia ahí vamos en el próximo teórico, y quiero dejar de compartir, que ahí tendrá Ale como el desafío de hacer la síntesis entre todo lo que fuimos. No sé si todavía, no, se tenía que ir a una reunión, así que ahora no está. Sí, se retiró una reunión. Pero bueno, ahí tendremos el desafío de hacer una síntesis de todo lo que fuimos trabajando en este módulo, que sabemos que es complejo, que sabemos que se tarda bastante tiempo en procesar toda esta información que nos trae la planificación estratégica situacional, pero que confiamos en que les va a servir mucho para sus intervenciones profesionales. Estamos convencidas de eso. Así que de a poquito, tal vez, agarrarán las lecturas. Bueno, para el parcial las tienen que agarrar un poco más, con un poco más de apuro, ¿no? Pero de a poquito irán agarrando las lecturas, y seguramente va a haber muchas cosas que después se van a acordar y les van a servir para sus desarrollos profesionales, que están ahí ya casi llegando a poquitos meses de poder lograr el ejercicio profesional. Y bueno, nada, y nosotros de verdad que deseamos que les sirva. No sé si hay preguntas, si hay alguna intervención. Si no, podemos... No, yo por ahí un comentario, sí, que volver sobre todo esto de la viabilidad fue como refrescar mucho de lo que vimos el primer año, que obvio que siempre hay que tenerlo en cuenta. El hecho de volver a verlo con profundidad es como, bueno, quizás volver un poco sobre el pasado, revisar esto, de que muchas veces en los ejercicios de práctica o en los espacios de trabajo cotidianos, quienes ya se encuentran realizando trabajos en este sentido, como que, qué sé yo, pensar o tener en cuenta qué puede pensar el otro en relación al problema que tiene, o mismo planificar un plan B. Quizás muchas veces estamos manejándonos tanto sobre la marcha que queda atrás, quizás, o quizás no nos encontramos o nos damos el tiempo. Bueno, volver sobre la viabilidad te permite revisar y tener en cuenta y presente la importancia que es como para, bueno, como decía Lore, no frustrarnos y tampoco que se generen resultados que puedan no empeorar, pero
como dificultar aún más las situaciones con las que estamos enfrentándonos. Sí, además que, tal cual, Pamela, y además que uno, digo, bueno, porque nosotros siempre hablamos de desencadenar procesos, ¿no? Pero de desencadenar procesos en términos, digamos, conscientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos buscando desencadenar procesos, pero lo que no miramos es que con lo que hacemos, lo hagamos como lo hagamos, estamos desencadenando procesos igual, y a veces esos procesos son procesos que impactan negativamente en donde nosotros estamos trabajando, porque siempre, digamos, estamos produciendo sentidos, estamos generando impacto, estamos generando modificaciones a partir de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Entonces, lo que buscamos es desencadenar otro tipo de procesos, desencadenar los procesos hacia los que nosotros queremos ir, hacia los que llegamos, digamos, por consenso con la población con la que trabajamos, en el lugar que trabajamos, en el espacio donde estemos, que es hacia donde tenemos que ir. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, que si no lo pensamos, los procesos se desencadenan igual, se desencadenan en una lógica en la que no queremos que se desencadenen, ¿no? Entonces, bueno, eso es también. Hola, ¿qué tal? Yo por ahí, como todo lo que veníamos charlando de la construcción de viabilidad y demás, y que un poco también conversamos en el práctico, para mí es importante como estar alerta ante las dos cosas, digamos, no ir pensando que vamos a poder resolver la vida de las personas por medio de una intervención, pero digo, tampoco de perder de vista la utopía, digamos, porque es una guía que va a direccionar las intervenciones a lo que uno entiende que no va a poder ser en ese momento, pero a lo que apunta, digamos, o a lo que va a ir direccionando precisamente esas intervenciones, viendo con quién puede uno construir alianzas. Nada, eso me parece como que es muy interesante para pensarlo en ese sentido. O sea, uno no va a pensar que va a terminar con el capitalismo, el patriarcado, porque haga una determinada intervención, pero sí no perder de vista ese horizonte, porque justamente como trabajadores sociales es lo que apuntamos, ¿no? Como a hacer todas intervenciones que terminen con la desigualdad, bueno, con la exclusión, eso. Sí, totalmente. Por eso nosotros decimos, nosotros no miramos una foto, cuando decimos pensamos situacionalmente, no estamos mirando una foto que es estática, digamos, que no tiene, nosotros estamos mirando algo que recupera todo lo que, digamos, todo lo que tiene que ver con el devenir histórico, todo lo que tiene que ver con cómo se pueden llegar a dar las cosas. Entonces, digamos, ese arco de utopía que plantea Matus, lo plantea en función de eso también, de que nos direccione en términos de a lo que nosotros queremos llegar. Está por fuera del horizonte del tiempo de nuestro plan, pero bueno, los cambios, digamos, los procesos de cambio en lo social no se dan a partir de una sola intervención, no se van a dar ni siquiera a partir de la concatenación de intervenciones nuestras, digamos. Son muchas intervenciones, muchas en el tiempo, en los años, en distintas organizaciones, en distintos grupos que van aportando. Cuando yo traía hoy el ejemplo del cupo laboral trans, o de todo lo que se logró a partir de las peleas de todo lo que tiene que ver con la diversidad y demás, digo, son procesos históricos que van acumulando de alguna manera, que van aportando hacia la modificación de esas realidades. Y si nosotros no tenemos ese arco de utopía siempre como horizonte, estamos listas y estamos listos, porque en definitiva lo que buscamos, digo, y creo que todas y todos coincidimos, es una sociedad que sea más justa, que sea más igualitaria, en donde se pueda vivir en libertad, en donde, bueno, y todo eso parte digamos, es parte de nuestro análisis y es parte de nuestro posicionamiento, y de alguna manera se tiene que ver reflejado en lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Sí, lo pensaba, digo, en relación, me parece importante tener en cuenta los actores, y que por lo menos a mí me pasa que uno siempre piensa, bueno, esto no lo voy a poder hacer, y cae un poco en el derrotismo, y para mí es importante pensar como las alianzas que uno puede construir, digo, pensándolo como en procesos históricos, qué organizaciones están ahí colectivamente, digamos, funcionando, o sea, en el barrio, en una institución determinada, y con los que nosotros podemos pensar que vamos a estar un poquitito, aunque sea más cerca de eso posible, porque si no, nada, pensar como
como en esto de, bueno, esto con lo que cuento, y esto es solamente lo que voy a poder hacer, para mí obstaculiza pensar otras estrategias de lo posible, digamos, de lo imposible, sería en este caso. Sí, por eso ahí en la planificación estratégica se habla de planes duales, ¿no? Entonces, de planes, digamos, donde vos estás desarrollando adelante lo que podés hacer hoy, pero a la vez hay como un plan B, digamos, hay otra cosa en la que vos estás trabajando precisamente para no quedarte en eso, para no quedarte en un margen de gobernabilidad que es cómodo, sencillo, perfectamente abarcable, y no pensar en posibilidades de acciones mayores, ¿no? Entonces, sí, claramente tiene en cuenta esto que vos decís. Digo, pensá, no sé, si ustedes analizan cómo se construyó o cómo se fue construyendo viabilidad, todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación, ¿no? Los actores con los que se fue trabajando, las organizaciones, los voluntariados, cómo se fue, digo, la universidad participa a partir de los voluntariados, otras organizaciones participan a través de las campañas de promoción de la vacunación. A la vez hay, digamos, cuestiones que tienen que ver con generarle viabilidad a partir de la cooperación con otros países. A la vez se está pensando en cómo es el financiamiento. Digo, bueno, cómo se va construyendo viabilidad también es a partir de la alianza y de la posibilidad de interacción entre organizaciones, entre organismos, entre actores, actrices relevantes. Digo, bueno, eso lo podemos pensar en una macrointervención y lo podemos pensar también en nuestras intervenciones que parecen modestas, parecen pequeñas, pero impactan y van generando modificaciones en procesos históricos, ¿no? A veces nosotros subestimamos lo que tiene que ver con nuestras intervenciones en las organizaciones en las que trabajamos. No tomamos dimensión de cómo puede impactar y cómo está impactando en ese lugar lo que nosotros estamos haciendo. Y es muy importante tenerlo en cuenta eso, muy importante, digamos, porque trabajamos con personas, porque trabajamos con problemas, y porque, bueno, tenemos una responsabilidad en ese sentido también. Bueno, bien. ¿estamos? Estamos. Bueno, nos vemos en la clase de repaso.